Hey, hey, bendiciones. Y hoy sí es verdad que venimos por todo lo alto con este precioso y riquísimo flan de coco. Así que donde quiera que lo presentes te vas a lucir. Y si es para emprender, te aseguro que es un ganador. Y bueno, entonces, menos parloteo y ¡vamos arriba! Bueno, lo primero es hacer un caramelo, una taza de azúcar y un cuarto tacita de agua que tenemos en la receta. Lo colocamos en una ollita para hacer el caramelo. Este va a cubrir el fondo del molde donde vamos a cocer nuestro flan. Llevamos esto al fuego para hacer el caramelo. Asegúrate de que tu caramelo no tome un tono demasiado oscuro, que sea un doradito claro, un colorcito miel un poco claro, que no se ponga demasiado marrón para que no tenga un sabor amargo. Y una vez listo, vamos a verterlo en el molde donde vamos a hacer el flan y vas a cubrir todo el fondo del molde. Con mucho cuidado porque esta mezcla es bastante caliente y quema muy profundamente. Después, con ayuda de una espatulita, puedes también subir un poco de caramelo para cubrir los bordes del molde. Que todo quede bien cubierto porque esto es lo que le dará color y ayudará también a que tu flan se desprenda más fácilmente. Ahora vamos a venir aquí a trabajar nuestra mezcla de flan. Puedes trabajar con un bowl y un batidorcito de mano, pero también puedes hacerlo, como lo voy a hacer yo, con una licuadora a velocidad bien bajita. Entonces pasaremos a integrar las leches, comenzando por evaporada, nuestra leche condensada, leche de coco, nuestros huevos, la vainilla y yo le voy a poner el extracto de coco que puse en la receta. Si no tienes extracto de coco, puedes sustituirlo por la misma cantidad de vainilla. Y el poquito de sal. Pasamos a mezclar a velocidad baja porque no queremos que se cree mucha espuma. Una vez ya todo está mezclado y homogéneo, lo voy a pasar a este bowl, además de porque tengo el vaso de la licuadora súper lleno. Lo pongo acá y agrego finalmente el coco, que es el ingrediente que me falta. Termino de mezclar todo muy bien con mi espatulita y ya la mezcla de mi flan está perfectamente lista. En este punto, el molde que habíamos preparado con el caramelo tendrá el caramelo ya endurecido, entonces pasamos a verter toda nuestra mezcla de flan.
ya lo que resta es colocarle papel de aluminio para cubrirlo y llevarlo al momento del horneado. De esta forma lo vamos a proteger. Lo colocamos en un molde más grandecito, puesto que esto lo vamos a llevar con agua caliente a hornear a baño María. Una vez listo, ya este está más tibiecito, por eso lo puedo tocar, pero podemos introducir una brochetica, un palito de madera y verificamos que sale limpiecito. También al tacto, si lo tocamos, se siente firme, se siente un poco firme y podemos saber que está listo. Entonces lo que hacemos es dejarlo tranquilito, lo volvemos a cubrir con su papel y lo vamos a refrigerar mínimo 8 horas o preferiblemente hasta el otro día. Esto no se debe desmoldar caliente ni recién horneado. Y ya pasado el tiempo reglamentario de refrigeración, tú puedes sentir que él se mueve dentro del molde, o sea que debería desmoldarse sin problema. Pero esto causa tensión, no importa cuántas veces se haya hecho. Hasta detrás de cámara pudieron sentir el alivio del momento. Entonces vamos a decorar nuestro flan. Tengo aquí el precioso cristal de glucosa que habíamos hecho. No lo rompí, lo guardé para romperlo. Si viste el video donde lo hice, lo guardé para romperlo en este video. Para decorar este hermoso flan. Mira lo fácil que se rompe en pedacitos. Tengo también por aquí el sirope de caramelo que también habíamos hecho en un video anterior. Tengo coco y tengo un poquito de crema para decorar. Con esta servilletita voy a quitar un poco de humedad del tope del flan para que la crema se adhiera más fácilmente. Entonces voy a hacer unos pequeños rosetones con la crema. Y vamos a ir poniendo algunos trozos de nuestros cristales de glucosa. La crema lo ayuda a sostenerse, además del contraste de color. Lo colocas así, aleatoriamente, que quede bonito. Si no tienes crema, no te preocupes. Los cristales de todas maneras se sostendrían o se sostienen clavándolos directamente al flan. Le haces un poquito de fuerza y ellos se sostienen contra la masita del flan también. Mira como este. Ya lo que resta es hacer con el coco una pequeña lluvia de coco también. Esto le da un toque precioso, además de que indica que es un flan de coco. Definitivamente este postre no pasa desapercibido.
Llama la atención donde quiera que lo presentes, queda precioso realmente. Y así quedan las porciones. Mira el interior, es un postre 2 en 1, precioso. La base es como un dulcito de coco, cremosito por arriba, la parte del flan. Es de verdad una delicia. Está perfectamente equilibrado de dulce el flan para que pueda ser bañado perfectamente por este sirope. Acompáñalo con el sirope y no te vas a arrepentir, te va a encantar, de verdad que sí. Coméntame debajo, pero hazlo con el sirope porque el flan es bastante leve de azúcar. Entonces cuando lo bañes con el sirope, complementa perfectamente bien sin ser hostigante, sin ser empalagoso. Espero que lo hagas, que me comentes, que me dejes saber cómo te fue. Es un postre exquisito y para la venta es maravilloso. Es, como te dije, una apuesta ganadora. Así es que hasta el próximo video y miles de bendiciones.